Buenas noches, compañeros. Para mí es un placer estar en esta reunión que vamos a tener para realizar un tema muy importante sobre el derecho subjetivo a la salud. Nuestro grupo es el número 2, integrados por Evelyn Escobar, Carlos Vélez, Michelle Palacios, Jocelyn Andy y quien les habla, Clever Logacho. En esta noche voy a ser yo como moderador para dar a conocer sobre el tema de cómo identificamos el derecho subjetivo en la salud. Bueno, pues dentro de esto sí cabe de gran importancia hacer conocer que, como una primera pregunta, ¿cómo identifican ustedes el derecho subjetivo a la salud? Bueno, compañero, buenas noches. Teniendo un concepto del derecho subjetivo hacia la salud, en Ecuador el derecho subjetivo es consagrado constitucionalmente y efectivamente una obligación fundamental. El derecho subjetivo nos da el poder de exigir todo lo que necesitamos en materia de salud, en materia de diversos tipos de enfermedades catastróficas, las cuales normalmente para una persona de diferentes recursos vulnerables no pueda tener acceso económico a aquellas fuentes por medio del derecho subjetivo, que es lo que establece en la Constitución para poder nosotros poder exigir como primordial todo el derecho de la salud, porque sin salud no se maneja absolutamente nada. No, sin salud no se puede llegar a ningún lado, no va a haber derecho tampoco, no puede haber educación, no puede haber un trabajo, se dificulta todo, el sistema prácticamente colapsaría sin salud. Esa es toda mi intervención que puedo por hacer ahora, compañeros, para agregar algo. Gracias, Carlos. Bueno, tengo una segunda pregunta también para que ustedes la puedan analizar. ¿Ustedes creen que es aceptable limitar a otros derechos para garantizar el derecho a la salud de la comunidad? Muy buenas noches, compañeros, compañero Clever Logacho, compañerita Michelle Palacios, compañero Carlos Vélez, la compañera Jocelyn Andy, quien les habla, Evelyn Escobar. Bueno, como bien sabemos que el derecho subjetivo es la facultad o el poder que reconoce el ordenamiento jurídico o hacia una persona para exigir algo. Entonces, según el derecho internacional de derechos humanos y marcos legales nacionales, estas limitaciones son permitidas siempre y cuando sean para el bien común en general de una nación, de una ciudad, de un pueblo. En estos casos tenemos un claro ejemplo, lo que vivimos en el año 2020, que fue la pandemia del COVID-19, que por órdenes del Estado debimos tener lo que eran las mayores partes de seguridad, tuvimos lo que fue el estado de excepción y en este caso vemos claramente un ejemplo de lo que fue la suspensión de lo que era el tránsito, la suspensión de asociaciones para reuniones, para así poder controlar la propagación del virus. Esa es mi intervención, compañero, y en donde puedo decir que vemos claramente el ejemplo que cuando es por el bien común, lo dice el derecho subjetivo, sí se puede y sí existen las limitaciones. Gracias, compañera. Tengo otra pregunta también que quisiera que la amplíen. Dentro de esto, ¿el derecho subjetivo garantiza experimentar con la vida si ésta corre peligro? Buenas noches, compañeros.
Yo tengo la respuesta para la pregunta. Claro, prosiga, compañera Jocelyn. No es tan garantizado porque hay veces que podría ser como un riesgo para las personas porque hay términos que no son tan fundamentales como digamos las leyes. Hay que aplicarlas solo las que están. Podría ser muy riesgoso aplicar cosas que aún no se han experimentado. Es lo que puedo decir. Gracias, compañera Jocelyn. Bueno, también tengo otra pregunta para cualquiera de ustedes que lo puedan explicar, ¿no? ¿Puede exigir al Estado un medicamento de alto costo invocado al derecho subjetivo? Muy buenas noches, compañeros, con todos. ¿Sería posible que me pueda dictar vuelta la pregunta que no le Claro, comprendí muy bien? compañero Luis Cueva, bienvenido. ¿Se puede exigir al Estado un medicamento de alto costo invocando al derecho subjetivo? Verá, los derechos subjetivos son con los derechos de las personas que tenemos para recibir, como tenemos el derecho a la salud, todo eso, el derecho a la vida y muchas cosas de derechos que hay más. Pero en el caso, en ese punto de que usted dice que podemos pedir al Estado que nos ayuden con un medicamento que sea costoso, si estamos en un caso de una enfermedad catastrófica que los medicamentos son sumamente costosos, entonces yo pienso que sí sería necesario que el Estado fomente ahí, ayude con la medicina costosa o que nos pueda conseguir a menor precio, no sé, de ver la manera cómo ellos pueden hacer esa Ujú. ayuda, pues, ¿no? Para el ciudadano, para el que Sí. necesita. Gracias, compañero Luis. Tengo otra pregunta. ¿Tiene el organismo de salud acceso a los datos genéticos? Compañeros, bueno, dentro de esto creo que aquí voy a reformularles la pregunta nuevamente, ¿ya? ¿Tiene el organismo de salud acceso a los datos genéticos? Claro que está aplicando al derecho subjetivo. Bueno, en mi opinión, sí, porque en algunos casos, para poder tener en alguna investigación, algún perito investigativo, sea por algún asesinato o de dónde proviene cierto tipo de enfermedad que pueda evitar una pandemia, en ese lapso se puede aplicar el derecho subjetivo por en esos casos. En total respuesta es sí. Gracias, compañero. Bueno, como última pregunta y para finalizar, ¿creen que existen límites estrictos en las medidas estatales con el derecho subjetivo? Bueno, esta voy a responder yo, compañeros, sobre mi punto de vista. La cuestión de limitar otros derechos subjetivos para garantizar el derecho a la salud de la comunidad es un poco complejo y controversial. Por un lado, el derecho ha sido un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por el Estado. Y por otro lado, la limitación de otros derechos subjetivos como la libertad o individualidad a la propiedad puede ser necesario para proteger la salud pública.
Los derechos que pueden ser a favor son el derecho a la salud o para proteger y garantizar al Estado, o también el derecho subjetivo puede ser necesario para proteger la salud pública. Gracias. Gracias, compañera Michelle. ¿De pronto alguien tiene algún tipo de opinión para dar por terminada esta reunión, compañeros? Compañeros, verá, quiero hacer más énfasis en esto. Eh, lo que es el derecho subjetivo o objetivo. Se implica recíprocamente, ambos tienen la misma función, ambos encajan en el mismo, no es que son diferentes. Si no hay derecho objetivo, entonces no concedan las facultades de los ciudadanos, ni derechos subjetivos que no dependen de una norma. Todos estos derechos están hechos por normas jurídicas, ¿no? Que pone la Constitución. Entonces, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la familia, son ya subjetivos, ¿no? Que todos los ciudadanos tenemos que tener ese derecho, ¿no? Derecho a votar, todo, a sufragar. Ya. Entonces, cuando el momento en que esos derechos lleguen a hacernos falta, a no cumplirse, entonces ellos están violando, vulnerando jurídicamente nuestros derechos. Entonces, nosotros como personas tenemos que, ante la facultad, nosotros exigir nuestros derechos al Estado, a la Constitución, porque en el caso de lo que hemos cogido el tema del derecho a la salud, no nos puede faltar la medicina, no nos puede faltar una atención médica en un subcentro. Y generalmente, así sea de bajo recurso económico la persona o tenga buenos recursos económicos, tenemos que ser atendidos por el subcentro, por un hospital, porque somos ciudadanos que aportamos también al Estado. Uno, aportamos en el seguro, otro con los impuestos que se pagan. Entonces, eso el Estado, o sea, eso es lo que uno aporta, ¿no? Entonces, pues los hospitales tienen que ellos aportar con medicina, con medicamentos, con operaciones, con el buen trato al paciente. Entonces, eso hay que exigir con la facultad de nosotros, exigir eso al Estado, compañeros. Yo creo que en muchos casos aquí se ha pasado ese problema que hay hospitales, doctores que no demuestran y no dan el servicio al paciente como tiene que ser. Entonces yo creo que si hay que exigir eso, ¿no? Si hay que exigir, no podemos morir fuera de la puerta de un hospital de emergencia por negligencias médicas, que hay muchos doctores que son negligentes, directores de hospitales, perdón. Ya, compañero, ese es mi aporte que tengo sobre este tema del derecho subjetivo. Muchas Gracias, gracias. compañeros. Y permítame tratar de culminar con un interrogante que tenemos también, que si debemos tener límites más estrictos contra las medidas estatales. Si permitimos que la salud pública sea un cheque en blanco para el Estado, corremos el riesgo de caer en lo que llama el filósofo Giorgio Agamben, que se llama el estado de excepción permanente, donde la emergencia se vuelve regla y no basta con la proporcionalidad. En pocas palabras, esto no quiere decir que nosotros en un momento dado necesitamos tener ciertas barreras también, entes de control dentro del gobierno que sean independientes, que puedan regularizar el manejo, el uso y el abuso del sistema de salud. Eso ha venido pasando en el Ecuador, eso ha sido un problema, ha sido un cáncer para el Ecuador durante mucho tiempo. Y prácticamente también se limitan en diferentes partes, pero es fundamental debatir esto porque de una u otra manera tenemos siempre que tener mucha independencia en estos aspectos, no para que permitir que los gobiernos o esto sea utilizado la salud para fines políticos o para mantenerse en un poder por decreto. Y por eso necesitamos tener un ente de regulación mucho más fuerte.
con eso intervengo, termina mi intervención, compañeros. Mi nombre es Carlos Vélez. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Bueno, Claro, compañero, si bien es cierto, perdón, si bien es cierto, compañeros, también podemos hacerle una pequeña aportación, que lo que va en base al derecho subjetivo, tenemos que ver que nos favorece en varios ámbitos. En estos casos, nos favorece para proteger la autonomía individual, para garantizar lo que es la seguridad jurídica, nos facilita la convivencia social y permite los intereses en defensas. Es todo lo que puedo aportar, compañeros. Gracias. bueno, gracias a ustedes por tus aportes, compañeros. Así damos por terminada esta reunión del día de hoy. Que tengan una buena noche. Listo, Buenas noches, compañero compañeros. Clever. Muchas gracias por el espacio que nos da Gracias por la intervención. para la intervención.